Bien, continuamos con esta entrevista con Freddy Ángel Castro, reconocido politólogo del país, profesor universitario. Bueno, entramos al componente político. Por primera vez, además de la carta, vemos a Medina ya pues explayarse sobre las bondades las, de las primarias abiertas y simultáneas. Y bueno, uno de los argumentos es que ya los militantes en los procesos internos, yo no sabía eso, que ellos mismos llenaban sus actas o compraban las actas. Parece que entonces ya la corrupción política viene no en el ejercicio de un puesto en la administración pública. Y por supuesto, si él lo ve en su partido, es un asunto de deterioro muy grande. Entonces, cuando habla de la ley consensuada del 80% y habla de el aspecto inherente a que, bueno, pues la mayoría se consensuó un 80%, que el problema es que las minorías a veces no quieren pues adaptarse a lo de la mayoría. Creo que lo de la minoría fue un piropo al expresidente Fernández. Ese componente. Bueno, el presidente Danilo Medina en la parte política yo pienso que se desgarró un poco las vestiduras, habló de la situación interna de su propio partido, hizo críticas muy duras al componente electoral y cómo de alguna manera se han estado manejando las candidaturas, expresándole al país que al final todo resulta de una componenda de venta y compra de votos Sí. y de padrones amañados. A uno le sorprende porque tal vez a él no le tocaba ese rol por el papel de ser presidente de la República y ser candidato de haber sido electo en la boleta de ese propio partido. Pero el presidente también tocó el tema de las primarias. Él entiende que la legitimidad democrática se construye a partir de una universalidad del voto y que en la democracia la gente no puede tener un nivel de restricción en términos de lo que puede ser la participación. Por lo tanto, el presidente Medina en ese criterio se lleva de paro todo lo que se ha analizado sobre el artículo 216, no hay principio de democracia interna, no hay asociación que valga, sino todo el mundo puede todo. Pero tal vez lo más importante fue lo que el presidente dejó entrever y que no dijo. Y es que a mí me queda la impresión de que el presidente Danilo Medina hará todo lo posible para reformar la Constitución y volver a aspirar a la presidencia de la República. Y esto tiene datos importantes en la entrevista que yo hice un ejercicio político y lo concreticé. Héctor, mira, lo primero es que cualquier discusión política que se haga a partir de marzo, el presidente expresó un término que para los que no son versados en política en términos generales, el presidente habló de una característica que se llama el centralismo democrático. Sí. Para nosotros, los politólogos, el centralismo democrático es la expresión del dominio de la mayoría sobre la minoría en los órganos partidarios. Y donde los órganos partidarios... Que hace tiempo ese concepto no es el más usado en el mundo. No, Hace tiempo ese es un concepto ya que va en desuso porque todas las tendencias del mundo y todas las legislaciones, todas las doctrinas y toda la jurisprudencia, las tendencias son para proteger minorías, para proteger, exacto. para que la democracia le proteja Los pues derechos los de derechos de minorías. minorías y bueno, y no que la mayoría siempre imponga. Exacto, pero eso es lo importante, que el presidente recuperó esa categoría de análisis político
y lo planteó muy claramente. Muy de moda en la Guerra Fría. Y es una expresión, para que los amigos entiendan, es una expresión de los partidos comunistas. O sea, los partidos comunistas, y aquí vamos a hacer una pequeña disquisición, los partidos comunistas, Marx es el que integra el análisis del concepto de estructura y superestructura. Sí, claro. Y Marx, entonces, en la conducción de los partidos comunistas que hizo Lenin, apegado al concepto de centralismo democrático, de minoría apoya o se somete al mandato de la minoría. Ya lo que ha operado, como tú dices, es una política de inclusión de minoría y de un consenso democrático, no de esa construcción en términos de mayoría centralizada, porque eso también obedece a un concepto de clase. Y hoy en la República Dominicana el debate no es un problema de clase. Además de que el poder puede construir mayorías. El poder construye mayorías transitorias. O sea, lo que vimos de la ley de partidos, donde partidos políticos que estaban opuestos hace más de 2 o 3 años, coincidentemente después de la carta que mandara el presidente apelando al consenso, se construyó un consenso transitorio y ahí se resolvió el problema del pase de la ley. Entonces, desde el punto de vista de político de la reforma, el presidente pospuso su decisión a 7 meses, pero lo que se está en el fondo del asunto es si va o no la reforma constitucional. Entonces, el presidente también en su entrevista dijo que el problema como partido se discutiría en marzo, pero que todavía el partido tenía hasta julio. Pero ¿qué resulta? Que la anterior reforma que se hizo a la Constitución fue precisamente el 15 de julio. Claro. O sea que si el partido... Y en abril, el 19 de abril, fue la reunión del comité político. Entonces, mira cómo esto va encajando. Si la discusión va a ser en marzo y se va a aplicar el principio de centralismo democrático y el presidente Danilo tiene la mayoría y a través del centralismo democrático el presidente impone la decisión de la reforma constitucional, el partido, el gobierno van a trabajar hasta julio y casi hasta agosto para tratar de reformar la Constitución. Mientras eso sucede, el partido se va a preparar también para la elección de unas primarias abiertas con padrón de la Junta Central Electoral. Es decir, ese es el diseño. Entonces el mismo esquema de que los que han salido ya, que son gente de la cercanía del presidente Medina, jugarán el mismo rol, saben que son piezas que están puestas para jugar el mismo rol que el año en el 16. Claro, por una cuestión sencilla. A menos de 24 horas de haberse aprobado la ley de partidos políticos, Monchi Fadur, Francisco Javier declararon la voluntad, el deseo manifiesto de que al presidente no se le puede impedir si él quiere reelegirse. Cuando en un entorno tan cercano, que son los ministros que operan directamente y ven al presidente, mandan esa señal hacia afuera. Además, jefes de la OTAN. No, el grupo de la OTAN, como así suele decirse, a la parte del comité político. Entonces, yo creo que esta situación queda bastante clara. A mí, desde el punto de vista político, no me queda claro realmente, no creo que tal vez la oposición política dominicana pudiera detener una acción de Estado como la que se pudiera encimar. Algunas dificultades en este momento están operando. Es verdad que en términos de los recursos y las situaciones económicas del país hay cosas que han cambiado, pero un esfuerzo de Estado concentrado desde ahora, desde esta entrevista de ayer, iniciando hoy lunes hasta julio, pudiera tener algunos resultados. ¿Cómo no? ¿Y cómo entra Leonel Fernández? Y sobre todo ahí quiero que lo engrampemos de cara a la actividad que tendrá el 26. ¿Cuáles pasos debería entonces? Sobre todo porque también el presidente dijo que en el PLD no habrá división.
Bueno, el presidente Medina dijo que lo que había en el PLD en estos momentos eran confrontaciones de ideas. Pero cuando tocó ese tema en la entrevista, dejó entrever claro que una vez tomada la decisión de quién sería el candidato, siempre habrán personas de las minorías que se sentirán mal, no se sentirán bien y se sentirán afectados, pero que eso es natural. En cuanto al presidente Leonel Fernández, en el acto del 26 de agosto, nosotros tenemos que ver este acto como un acto político importante para demostrar fuerza. Pero yo creo que este acto no ha de ser solo un acto de firma. Este tiene que ser un acto de concreción en términos orgánicos de esa corriente de voluntad que él tiene adentro y fuera del partido para concretizarla en expresiones orgánicas. Me refiero, por ejemplo, yo pienso que de ahí, con una aceptación de la candidatura presidencial, que evidentemente pienso que él deberá hacer, vienen fases organizativas importantes. Aún porque hay dos corrientes, una que dice, hay una mayoritaria, diga que usted es el candidato, hay otra corriente que dice, bueno, todavía usted es un expresidente, quedan muchos años, si se declara precandidato tiene que comenzar ya a hacer un activismo. No sería como decirlo sin decirlo, porque ya él ha venido dando manifestaciones diciendo que en el 20 vamos a qué sé yo cuánto, algo así por el estilo, o dirá a partir de ahora acepto buscar la candidatura presidencial. Mira, él tal vez no lo haría en ese escenario porque el escenario ideal para hacer eso es el escenario partidario, es decir, el escenario hacia el interior del partido, un acto del partido. Pero independientemente del estilo que él asuma y de la coyuntura del momento, lo que queda claro es que hay la necesidad de pasar a un nivel orgánico, operativo, de mayor escala. ¿Qué yo lo quiero decir? Por favor. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. O sea, el presidente Leonel Fernández y su equipo deberían contemplar, por ejemplo, desde aquí hasta marzo, abril o febrero, mejor dicho, la instalación de todos sus comandos de campaña a nivel nacional, a nivel regional, provincial, local y seccional. ¿Por qué, Héctor? Porque si el debate va a ser y la candidatura presidencial se va a ganar en las primarias abiertas, tú tienes que prepararte para tener presencia ya en los 3.000 colegios electorales. O sea, ya es un hecho que en el PLD va a haber primarias abiertas. Es un hecho, o sea. Esa es la voluntad del presidente. Esa es la voluntad del presidente y el presidente ha dicho claramente el debate está pospuesto para marzo. Entonces, en esa tesitura, la estrategia organizacional es convertir esos millones de firmas, ese millón de firmas en una expresión del voto de defensa en términos de las primarias en los colegios electorales. Y también, desde el punto de vista político, comenzar, el presidente él no tiene problema con la parte programática porque la tiene resuelta, sino comenzar a estructurar sus apoyos que tienen que ver con los apoyos extrapartidos, es decir, con los movimientos, con el avance de los movimientos que tiene el sector externo en su múltiple manifestación, porque él está en un momento donde necesita avanzar aún más. ¿Para qué? Para que cuando llegue la decisión final, él esté amparado en sus propias fuerzas y no en las fuerzas sobre las cuales van a decidir los otros. ¿Cómo no? O sea, mi fuerza es en las calles, en el pueblo, es en la base, porque no la tengo en la alta dirección de mi partido. No la tengo en la alta dirección. En el comité político no tiene nada que buscar. Y en el comité central tampoco. Porque el comité central está empleado en la nómina pública. Entonces, lo que yo tengo del comité político, lo que yo tengo del comité central, que se manifieste en una expresión orgánica volcada hacia afuera. Cuando venga el proceso de primarias abiertas, entonces yo estoy organizado a nivel de los colegios electorales. ¿Cómo no? Bueno, pues se acabó el tiempo. Yo
creo que tan rápido como la semana que viene, dependiendo a lo que diga el presidente Fernández el domingo, y además el papel que ha jugado y en qué está, que eso no lo analizamos ni lo tocamos, el PRM, que para mí ha quedado un poco sin discurso, aunque he querido colocarse con el asunto de hacer el quórum para la aprobación de la ley de partidos políticos. Han pagado un alto costo Un político. alto costo, y eso lo vamos a analizar. Ellos se han tirado y se han definido como guardián de la Constitución y todo esto, pero como que el pueblo está resentido con eso. Parece que no le cree la firmeza, pero eso es un tema, además de lo que diga el doctor Fernández, que es casi seguro que lo vamos a analizar la semana que viene. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.